Bienvenidos chicos a la clase de dominio social en el horario de 4 a 6 de la tarde. Vamos a seguir viendo preguntas del pilotaje, preguntas filtradas, así que por favor prestar atención. Estos archivos ya les voy a enviar, ya voy a decir que les envíen a cada uno de sus grupos para que ustedes tengan, ¿ya? Empecemos chicos con las preguntas. A ver, yo voy a leer la primera pregunta. ¿Qué nos dice la primera pregunta? Veamos. La primera pregunta nos dice lo siguiente. Nos dice, la igualdad natural es un concepto que hace referencia a que las personas tienen los mismos derechos, nos dice, mucho ojo, que las personas tienen los mismos derechos, ya que son seres humanos y como tales son partícipes de la sociedad en igualdad de condiciones. Por lo tanto, es el principio generador de derechos. Entonces, estamos hablando de la igualdad natural. De eso estamos hablando en nuestro texto, de la igualdad natural. Eso nos dice, mucho ojo. Con base en el texto, son casos históricos en que se vulneró este principio, excepto, nos dice, miren, que escojamos prácticamente uno de estos casos en los cuales no se vulnera el principio. Si no se vulnera el principio, ¿qué quiere decir? Que prácticamente se fomenta. A ver, ahora sí, chicos, a ver, pregunta número 1, ¿cuál será la respuesta? A ver, lean los literales. Aquí ya nos van comentando las opciones. En literal B nos dicen, a ver, los demás también comenten sus respuestas. A ver, ¿cuál es la respuesta? El literal B nos dicen por aquí. A ver, veamos si en realidad es el literal B. Nos habla prácticamente de que todos esos son casos históricos en que se vulneró este principio, excepto. Veamos, nos hablan, bueno, ustedes ya nos dan la respuesta, pero analicemos los literales, ¿ya? Bueno, analicemos los literales. Las personas que se siguen incorporando, por favor, no olviden la asistencia. A ver, ustedes nos dicen que prácticamente la respuesta es el literal B, que en el literal B se vulnera el principio de igualdad natural. Veamos, los lineamientos establecidos en Ecuador, nos dice, desde el 2008 con respecto al derecho al voto de personas privadas de la libertad. Correcto, chicos, este es el excepto, porque prácticamente aquí no se está vulnerando el principio de igualdad natural. Al contrario, chicos, en este ejemplo se está fomentando el principio, porque prácticamente nos dice que en el año 2008, a ver, se está fomentando. Ya. Aquí en el literal B se está fomentando lo que es el principio de igualdad natural, porque nos dice que en el 2008 se incorpora o se hace lineamientos para que las personas privadas de la libertad puedan ejercer el voto, se hace ciertos lineamientos, nos dice. No se está vulnerando, sino se está fomentando aquí. Los otros literales corresponden a ejemplos en los cuales se vulnera. Por ejemplo, el A nos dice los lineamientos legales alrededor del sufragio en Argentina hasta las luchas de Eva Duarte. Y se está vulnerando prácticamente porque recordemos, chicos, a ver, antes de que llegara Eva Duarte, ¿las mujeres podían votar o no podían votar en Argentina? No podían votar. Correcto, las mujeres no votaban, no podían ejercer el voto. Lo mismo pasa en Ecuador, que nos da en el literal C. Nos dice las circunstancias para ejercer el sufragio en Ecuador hasta las luchas de Matilde Hidalgo. Lo mismo sucede en Ecuador. En Ecuador, chicos, antes de que llegara Matilde Hidalgo, ¿las mujeres votaban o no votaban? No. Muy bien, las mujeres igual no ejercían el voto, ellas no votaban.
Y el literal D también es otra circunstancia en la cual se vulneró, porque nos dice la circunstancia de alrededor del derecho al voto de los afrodescendientes en Estados Unidos en la década de 1950. En la década de 1950, prácticamente los afrodescendientes tampoco podían ejercer su derecho al voto. Por eso nos habla de que se vulnera. El único ejemplo donde no se vulnera y al contrario se fomenta el principio de igualdad natural es el literal B, porque nos dice que se han hecho lineamientos en el 2008 para que las personas privadas de la libertad ejerzan el sufragio, nos dice. Entonces ahí se está fomentando. La siguiente pregunta. Pregunta número 2. A ver, la pregunta número 2. Ayúdenme por favor con la lectura de la pregunta número 2. Ayúdenme. Veamos quién está por aquí. Cristian Mega. Cristian, ayúdame con la pregunta número 2. A ver, Cristian, algo pasa con el micrófono, nos dice aquí. A ver, ayúdame entonces con la pregunta número 2. Ya. Ya, ahora sí, ya ve. Ya, ayúdame con la pregunta 2. Pero no lo son. Se pueden cometer intencionalmente para persuadir, manipular o sin intención, por ignorancia o falta de rigurosidad en el pensamiento. Puede producirse cuando un argumento no respeta las normas válidas de razonamiento o con expresiones comunes, apoyadas en ideas claras, pero no sirven para apoyar la conclusión. Son ejemplos de lo descrito, excepto. Ya, muy bien, miren, nos habla de las falacias en pocas palabras. ¿Qué nos dice? Que son argumentos capciosos, engañosos, que no respetan, que se producen cuando no respetan las normas válidas de razonamiento o con expresiones comunes apoyadas en ideas claras, pero no sirven para apoyar la conclusión, nos dice prácticamente. Ahora, chicos, nos dice que seleccionemos prácticamente, son ejemplos de lo descrito, excepto, nos dice, prácticamente todas son falacias menos una. ¿Cuál no es una falacia? A ver, comenten su respuesta. La A nos dicen por aquí. Aquí en el chat también ya nos ponen el literal A, nos dicen. A ver, los demás también comenten sus respuestas. A ver, ¿cuál creen ustedes que no sea una falacia? A ver, lean las opciones y comenten. El literal A nos dicen por aquí. Los demás también, a ver, comenten las respuestas, a ver qué piensan, qué opinan. La A nos dicen igual, el literal A. A ver, veamos. El excepto nos dicen que es el literal A. Veamos por qué. ¿Qué nos dice el literal A? Un docente al terminar de leer un libro de filosofía encuentra una frase escrita por el mismo autor que dice: todo lo escrito en este libro es falso, así que ahora no sabía qué pensar de lo leído. Miren, nos dice que prácticamente él está leyendo un libro de filosofía. Y si leo un libro de filosofía, se supone que yo leo para aprender, porque la filosofía es el amor a la sabiduría. Pero después encuentro una frase que dice que todo lo escrito es falso. ¿Qué será el literal A si no es una falacia? A ver. Paradoja. Es una paradoja, muy bien. El literal A no es una falacia, es una paradoja, porque ¿qué es una paradoja? Es irnos prácticamente en contra de la realidad. Es irnos en contra de la lógica. Una paradoja es irnos en contra de la lógica. Algo que no tiene lógica implica una contradicción. Los otros literales sí son falacias porque nos dicen: un panelista plantea que el uso excesivo de celulares puede causar cáncer, nos dice Ben. A lo que el oponente replica que la ciencia aún no lo ha demostrado.
Por lo tanto, dicha afirmación es falsa. La ciencia aún no lo ha demostrado. Bueno, esto sí es una falacia. ¿Qué tipo de falacia será el del literal B? Ignorancia. Correcto, es una falacia ad ignorantia. No hace referencia a una falacia ad ignorantia. El literal C. Un hombre vio en una entrada de un restaurante un letrero que anunciaba que había una sopa típica ecuatoriana. Y ya que el arroz de cebada es una sopa típica ecuatoriana, asumió que la servirían. Miren, nos está diciendo que el arroz de cebada es una sopa típica ecuatoriana, nos dice, se basa en el prestigio, en este caso, de un plato típico reconocido. ¿Qué tipo de falacia será el literal C? Ad verecundiam. Es una falacia ad verecundiam porque, bueno, la falacia ad verecundiam es para nombrar a algo famoso, una persona famosa, pero también hace referencia a mencionar a algo reconocido. Entonces, es una falacia ad verecundiam. El literal D. Un amigo vio a otro con los ojos cerrados, pero no se preocupó, nos dice. Ojo, que no se preocupa. ¿Qué más nos dice? Porque pensó que cuando uno duerme, miren, cuando uno duerme, cierra los ojos. Cuando uno duerme, cierra los ojos. Duerme viene a ser el antecedente. ¿Y cuál es el consecuente? Que cierra los ojos. Por tal motivo, su amigo al tenerlos cerrados, nos dice. Su amigo al tenerlos cerrados estaba dormido. Al tenerlos cerrados, ¿cómo se llama esta falacia del literal T? Afirmación del antecedente. Afirmación del antecedente, ¿seguro? Afirmación del consecuente. Es afirmación del consecuente, porque ¿cuál es el antecedente aquí? Cuando uno duerme. Cuando uno duerme es el antecedente. ¿Qué pasa cuando uno duerme? El consecuente es que cierra los ojos, nos dice aquí el literal D. Por tal motivo, su amigo al tenerlos cerrados, es decir, al tener cerrados los ojos, ¿qué hice? Afirmé mi consecuente. Y si afirmo mi consecuente, afirmo mi conclusión. A esto se llama afirmación del consecuente. Y la respuesta sí es el literal A que nos estaban diciendo. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3. La pregunta número 3, por favor, ayúdeme con la pregunta número 3, Carlos Cocha. A ver, Carlos Cocha. A ver, algo pasó con Carlos, a ver. Veamos, pregunta número 3. La pregunta número 3, ayúdame por favor, Lucía Peña. Ya dice. El periodo conocido como Renacimiento entre los siglos XV y XVI fue posible gracias al aporte del Imperio Bizantino, que al encontrarse en el paso original del Mediterráneo, fue el punto de acceso entre Europa y Asia. Así pues, el comercio jugó un papel muy importante para el poder mantener los preceptos greco-latinos y su cultura, heredados en la fase romana, sino también en los aspectos aportes de los árabes, quienes gracias a que aprendieron las matemáticas, médicos, botánicos y otros pensadores griegos, bizantinos y asiáticos, pudieron construir el proceso del conocimiento. Esto llegó a Europa Central cuando se otomaron, conquistaron Constantinopla, ya que muchos sabios bizantinos en quienes percibían estos aportes huyeron hasta la zona llegada, consiguió la lucha de la sabiduría, dicha sabiduría. Ya. Muy bien, miren, ¿de qué estamos hablando? ¿Y de qué nos leyó su compañera? Estamos hablando del Renacimiento. ¿Qué decimos del Renacimiento?
Nos dice prácticamente que el Renacimiento se da en el siglo, del siglo XV al siglo XVI, que se basa en lo que es el conocimiento, que ha habido prácticamente o que se ha dado varios avances. Y por eso nos menciona que gracias a lo aprendido por matemáticos, médicos, botánicos y otros pensadores bizantinos y asiáticos, pudieron contribuir al progreso del conocimiento, nos dice. Con base en el texto, son aportes a la ciencia por parte del periodo mencionado, excepto que no corresponde al Renacimiento. A ver, ¿qué no corresponde o qué invento no hace referencia al Renacimiento? ¿O qué será lo que no corresponde? Nos dice, a ver. El literal B, ya nos han dado las respuestas en el chat. El literal B nos dice que no corresponde y efectivamente no corresponde el literal B. Estableció un diagrama de conjuntos para expresar sus relaciones. No corresponde porque prácticamente el literal B, ¿a qué hace referencia? Hace referencia al diagrama de Venn. Hace referencia al diagrama de Venn. Y el diagrama de Venn prácticamente surge por el año de 1880, entonces ya no corresponde, porque el Renacimiento se da del siglo XV al XVI. Los otros literales sí corresponden porque nos habla de la circulación pulmonar de la sangre. ¿A quién se le atribuía esto de la circulación pulmonar de la sangre? Servet. A Servet, muy bien. Hace referencia a Miguel Servet. Las ecuaciones cúbicas, recordemos que en el Renacimiento hubo especial énfasis por la resolución de ecuaciones cúbicas, así que sí. Y la teoría del heliocentrismo también, porque ¿qué nos decía el heliocentrismo? ¿A qué se refiere el heliocentrismo? El Sol es el centro del universo. Correcto, el Sol prácticamente es el centro del universo. Una teoría formulada ¿por quién? Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico, muy bien, y se deja atrás al geocentrismo, nos dice. ¿Qué era el geocentrismo? La Tierra era el centro del universo. La Tierra es el centro del universo. Muy bien, entonces ya esta ya tenemos resuelta. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 4. La pregunta número 4. A ver, ayúdeme con la pregunta número 4. Gabriela López. El micrófono nos dice Gabriela. A ver, listo. Pregunta número 4. A ver, ¿qué nos dice? En el contexto de la Revolución Francesa surgió Napoleón Bonaparte. Miren, vamos a hablar de la Revolución Francesa. Nos dice ya desde ahorita, ya nos anticipa. En el contexto de la Revolución Francesa nació Napoleón Bonaparte o surgió Napoleón Bonaparte, quien continuó con las reformas ya iniciadas en la Revolución y fundamentadas en la Ilustración, pues en los pueblos y ciudades que conquistó se reconocieron los derechos civiles y políticos. Además, impulsó la creación del Código Civil para garantizar la convivencia pacífica de los ciudadanos, donde se contemplan varias libertades individual, de trabajo, de conciencia, igualdad frente a la ley y protección de la propiedad privada, nos dice. Con base en el texto son consecuencias de la revolución mencionada, excepto, a ver, estamos hablando de la Revolución Francesa, ¿qué no corresponde a la Revolución Francesa? A ver, les leo las opciones. A, surgimiento de independencias hispanoamericanas. B, instauración de la monarquía de tipo absolutista. C, surgimiento del movimiento feminista. Y D, implementación del sistema capitalista. A ver, comenten sus respuestas. Aquí ya van comentando. A ver, los demás también comenten sus respuestas.
A ver, aquí ya nos van poniendo las respuestas. Veamos. El literal B nos dicen que es la respuesta. A ver, los demás también, ¿qué opinan? A ver, comenten su respuesta. Los demás también. A ver, ¿qué opinan los demás? ¿Cuál mismo es la respuesta? A ver, los demás también opinen. A ver, ¿cuál es la respuesta? El literal B nos dicen que es la respuesta. Veamos, nos pide el excepto, chicos, es decir, lo que no corresponde a esto. Nos dice el excepto, lo que no corresponde a la Revolución Francesa. Veamos nuestros literales. Surgimiento de las independencias hispanoamericanas. En realidad esa sí fue una consecuencia porque Francia se liberó del absolutismo monárquico y otros estados quisieron hacer lo mismo basado en lo que es el liberalismo. Instauración de la monarquía de tipo absolutista. Aquí nos dicen que ese es el excepto. Y correcto, ese es el excepto en este párrafo. Porque la instauración de las monarquías de tipo absolutista, eso no se dio. Al contrario, con la Revolución Francesa se terminó con el régimen absolutista, se abolió esto. Y por eso es el excepto, porque no tiene relación la instauración de la monarquía de tipo absolutista. No tiene relación porque se abolió, se terminó con esto. Adiós, absolutismo monárquico. El C nos habla del surgimiento del movimiento feminista. Sí, porque prácticamente se acuerdan que veíamos que las mujeres reclamaban sus derechos, especialmente debido a que reclamaban sus derechos, surgió una declaración. ¿Cuál fue esa declaración promulgada por las mujeres? Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, nos dice muy bien. La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, correcto. Y la D nos habla de la implementación del sistema capitalista. Pues sí, sí se dio la implementación del sistema capitalista. Lo que no hace referencia es el literal B, porque no se dio la instauración, sino la eliminación de la monarquía absoluta. Pregunta número 5. A ver, la pregunta número 5, por favor, ayúdenme con la pregunta número 5. Ariel Mangui. Aquí ya nos dan la respuesta, literal A, nos dicen por aquí. A ver, veamos. A ver, algo pasó que no nos ayudaron con la lectura. A ver, veamos. ¿Qué nos dice prácticamente esto? Nos dice, la Inquisición fue creada por la Iglesia Católica, nos dice. Que la Inquisición fue creada por la Iglesia Católica en Europa con la finalidad de perseguir todo aquello que sea considerado una herejía. Todo lo que se opusiera a la tesis sostenida en la Biblia, para lo cual usaron el castigo físico, la tortura y la persecución. Lo que incluso hizo que la sentencia de muerte sea de forma pública. Identifica la función que cumplió la Iglesia en el mecanismo descrito. ¿Qué hizo la Iglesia? Nos dice. ¿O por qué lo hizo? El literal A nos dicen aquí. Prácticamente sí es el literal A, porque nos dice mantener el orden social monárquico. Muy bien. La Iglesia quería mantener el orden social monárquico, que la monarquía siga siendo tal y como fue hasta ese entonces,
porque recordemos que la monarquía se apoyaba de lo que era la iglesia. Quien dominaba en ese entonces era la nobleza, era el clero. Entonces, sí, precisamente su función fue mantener el orden social monárquico. Transcribir las obras del mundo antiguo al latín no tiene relación. Administrar la educación superior, o sea, sí administraron lo que son las universidades. Ellos prácticamente crearon las primeras universidades en el siglo XII, pero no está relacionado con nuestro texto. Y aislar del mundo exterior a todos sus miembros, no, porque no es tanto como que aislar, más bien lo que quería es que todos sean de la misma religión, que todos promulguen la religión cristiana, la religión católica y que no exista otras religiones. Entonces, por eso no. Y la respuesta es el A. Pregunta número 6. A ver, la pregunta número 6, Cristian Mena. Durante la época colonial, una vez que se redujeron los réditos de la actividad minera, la hacienda se consolida como un sistema de trabajo e institución social. La tierra adquiere alto valor, pues en ella se podía desarrollar la agricultura y la ganadería. Para tener personas que trabajen en esas tierras, el patrón entregaba créditos en especie, elevados precios a los campesinos, lo cual los mantenía en deuda durante años. Para efectuar su pago se estableció una especie de acuerdo, mediante el cual se le obligaba al indígena a trabajar de por vida o hasta cancelarlo adeudado, y en caso de no cubrirse esa deuda hasta su muerte, sus descendientes la heredaban y mantenía obligación de servir al patrón. Listo, a ver, nos dice que seleccionemos del sistema. Nos habla de que se entregaba créditos en especies a elevados precios, que prácticamente es una especie de acuerdo, que es la parte más importante, y que si esa deuda no se pagaba, prácticamente quedaba para los hijos, nos dice. ¿A qué hace referencia? Aquí ya nos dan la respuesta, al concertaje, nos dicen que es la respuesta. Y efectivamente hace referencia al concertaje, porque en el concertaje, según nosotros veíamos, ¿se acuerdan que prácticamente decíamos que el concertaje es una especie de acuerdo, es una especie de contrato en donde el indígena cambiaba su fuerza de trabajo a cambio de un sueldo o un salario mínimo? Eso decíamos. Ya tenemos la respuesta, veamos las otras opciones a qué se refieren. A ver, la encomienda, el obraje y la mita. La encomienda, ¿qué era la encomienda? La encomienda era una institución en la cual se le entregó un número de especies, se entregó un número de tierras y un número de indígenas a los españoles con el fin de asegurar el cobro de tributos y de impuestos. El obraje está relacionado con la parte textil y no nos habla en el texto nada de la parte textil. Y la mita pertenecía originariamente a los incas. En la mita, los hombres debían trabajar a favor del imperio. ¿Qué pasó cuando llegaron los españoles? Adoptaron la mita y prácticamente obligaron a los indígenas a trabajar o a servir a la corona. La respuesta en este caso es el literal C. La siguiente pregunta, pregunta número 7. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 7? Ayúdenme con la pregunta 7, Denise Silva del curso QJ. Ya. Complete el texto. En la mayoría de países, incluido Ecuador, el principio de la establece que las personas ecuatorianas que viven en el extranjero
puedan ejercer su derecho al voto, a pesar de estar lejos de su territorio. Con ello se garantiza la exhortación de este concepto, mediante la cual todas las personas tenemos los mismos derechos desde nuestro nacimiento por el solo hecho de pertenecer a la humanidad. Ya. ¿A qué hace referencia? Aquí ya nos dan la respuesta. Nos dicen que es al literal B, nos dicen, ya le regreso, ya, dame un momentito, ya le regreso. Entonces, aquí, a ver, ¿a qué hace referencia? Aquí ya nos dan la respuesta, el literal B. A ver, los demás opinen. ¿Qué piensan? ¿También piensan que es el literal B? A ver, opinen. A ver, comenten sus respuestas en el chat. Sí, el literal B, nos dicen por aquí. El literal B hace referencia a la igualdad. Muy bien, ¿qué decíamos, chicos, de la igualdad? Específicamente la igualdad natural. ¿Qué decíamos de la igualdad natural? A ver, ¿quién se acuerda? Tenemos desde nuestro nacimiento o nace con nosotros. Sí, correcto, que prácticamente es inherente a la persona. Decíamos que es algo inherente a la persona, que lo tenemos desde nuestro nacimiento, que no se puede separar de nosotros y que prácticamente todos tenemos los mismos derechos. Nos hace referencia a que es algo para todos y en este caso nos habla del voto. El voto está relacionado con el principio de igualdad natural porque todos ejercemos el voto. Justicia, no hablaba nada de justicia y libertad, peor. La respuesta estaba fácil, la igualdad. Pregunta número 8. A ver, la pregunta número 8, yo voy a leer. ¿Qué nos dice? Complete el enunciado. Alimentación y salud. En Occidente se ha vuelto cada vez más común la incorporación de la nutrición basada en la filosofía, nos dice mucho ojo, basado en la filosofía. ¿Qué será? Lo cual ha significado que las personas incorporen cambios en los hábitos alimenticios para equilibrar e integrar el cuerpo, la mente y el espíritu. Basado en un sistema de medicina tradicional de la antigua, impactando de manera positiva en la prevención de ciertas enfermedades. A ver, aquí en el chat ya nos están dando la respuesta, los demás también. Por favor, sus respuestas. El literal D nos dicen que es la respuesta. Veamos, literal D. Veamos. Nos dicen en Occidente se ha vuelto cada vez más común la incorporación de la nutrición basada en la filosofía. ¿En qué filosofía es? En la filosofía ayurveda. La filosofía ayurveda prácticamente es una filosofía que consiste en equilibrar cuerpo, mente y espíritu, como nos dice en el texto, y para eso se vale de las siguientes cosas. Se vale de una buena alimentación, hace referencia a realizar yoga, hace referencia a realizar meditación, hace referencia a cuidarse y de esta manera equilibramos cuerpo, mente y espíritu. ¿Y eso a quién pertenece? La filosofía ayurveda. La filosofía ayurveda pertenece a la India. Ya tenemos la respuesta. Bueno, también nos hablaba del taoísmo. A ver, ¿quién se acuerda qué era el taoísmo? Un concepto que se dividía entre lo bueno y lo malo. Sí, ¿se acuerdan más o menos que yo les pregunté y les dije que era el yin y el yang? Ustedes me dijeron que hace referencia a lo bueno y a lo malo. Yo les mencioné que el taoísmo prácticamente como que sigue esa ideología, porque en el taoísmo nos habla de tres fuerzas, del bien,
del mal y del Tao. El Tao que viene a ser el camino correcto, el camino adecuado que siguen las personas. Entonces, eso para aclarar, de ahí nuestra respuesta sí es el literal D. Pregunta número 9. A ver, la pregunta número 9, chicos, miren, nos habla de dos sociedades. A ver, lean la pregunta y asocien. A ver, el rol de la mujer en Roma y el rol de la mujer en Egipto nos dice. A ver, lean las opciones y relacionen. A ver, aquí ya nos dan la respuesta. Muy bien. A ver, chicos, por favor, sus micrófonos. Listo, aquí ya nos dan la respuesta. Literal C nos dicen que es la respuesta. Literal C. Veamos. Roma y Egipto. En Roma prácticamente, ¿qué sucedía con la mujer? Vivían bajo la patria potestad. Recordemos que una semejanza entre Grecia y Roma era que las mujeres eran vistas como una propiedad que pasaban de manos del padre a manos del marido. Y también nos dicen que va con el literal C. Accedían al derecho de la emancipación. ¿Qué es esto de la emancipación? Que prácticamente hace referencia a que ellas podían ser libres si es que el patrón o el amo les firmaba una especie de papelera. Entonces allí podían ellas declararse como libres. En Egipto, ¿cómo era la mujer? Nos dice aquí. ¿Cómo era el papel de la mujer en Egipto? Veamos. En Egipto prácticamente poseían iguales derechos que el varón. Es correcto, porque en Egipto decíamos que a la mujer se le veía como una compañera, como una complementaria. Y también hace referencia y también hace referencia al literal D. ¿Por qué al literal D? Porque nos dicen podían ejercer cargos públicos importantes. Y eso es verdad, ellas podían acceder a cargos públicos importantes, porque recordemos que incluso en Egipto había mujeres reinas, había mujeres que destacaron, especialmente en el manejo del ámbito público. Y la respuesta que aquí nos dan, bueno, ya nos dijeron que es el literal C, y es correcta esa respuesta, es el literal C. A eso se refiere. La siguiente pregunta, a ver, pregunta número 10. A ver, la pregunta número 10. La pregunta número 10, ¿qué nos dice la pregunta 10? Ayúdenme, por favor, con la lectura de la pregunta número 10. Eric Zavala. Buenas tardes, profe. El pueblo indígena contribuye a la constitución de identidad ecuatoriana. Es así que varias de sus representaciones culturales han sido aceptadas por organismos nacionales e internacionales como ejemplo de conservación cultural e interculturalidad, sobre todo debido a la lucha constante que han mantenido para presentar sus rasgos fundamentales desde la llegada de Europa. Con base en el texto, sus aportes del pueblo descritos, excepto uno de sus ritmos fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Un sistema de justicia aplicado en su territorio, reconocido legalmente por la Constitución. Una
Una técnica de tejido fue establecida como patrimonio inmaterial del Estado por el Ministerio de la Cultura. Una de las ciudades que habita mayormente fue declarada capital intelectual por la Cámara Legislativa. A ver esos mensajes. A ver, veamos, chicos, ¿cuál es la respuesta? A ver sus micrófonos, por favor, chicos. A ver, ¿qué nos dice? Con base en el texto son aportes del pueblo descrito, excepto, estamos hablando de los indígenas y nos dice que seleccionemos qué aporte no corresponde a ellos. ¿Y qué es lo que no corresponde? Aquí ya nos dan la respuesta, literal A nos dice. Uno de sus ritmos fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y eso es lo que no hace referencia, porque prácticamente hace referencia a qué, chicos, el literal A. A ver, ¿se acuerdan que hemos enunciado de una pregunta y de preguntas antiguas nos mencionaba un ritmo que fue reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO? A ver, ¿qué ritmo era? La marimba. La marimba. Marimba. La marimba, muy bien. Y la marimba no pertenece a los indígenas, entonces por eso es del excepto. Lo demás sí, porque nos dice un sistema de justicia aplicado en su territorio. Está, bueno, hace referencia y está relacionado con lo que es la justicia indígena, que eso prácticamente es reconocido en la Constitución. La C, una técnica de tejido fue establecido como patrimonio inmaterial del Estado por el Ministerio de Cultura. Hace referencia a la macana. La macana, que es una especie de tejido prácticamente bastante característico, especialmente para hacer charenas. Y por último, una de las ciudades que habitaron mayoritariamente fue declarado capital intercultural por la Cámara Legislativa. Nos habla de la ciudad de Otavalo. Estamos hablando de Otavalo. Y la respuesta ya tenemos desde el literal A. Sigamos con la pregunta. Pregunta número 11. Ayúdenme con la pregunta número 11, Jennifer Carrillo. A ver, algo pasó con Jennifer. Ayúdeme, Iván Toapanta. Ah, el micrófono nos dice Jennifer. Iván Toapanta. A ver, algo está sucediendo con el micrófono, nos dicen. A ver. Igual el micrófono. Veamos. ¿Qué nos dice la pregunta número 11? La pregunta número 11 nos habla de lo siguiente. Nos dice, en Europa surge la concepción de que la protección de las artes se consideraba una de las premisas básicas de todo buen gobernante. Así pues surgen los mecenas, quienes eran quienes gracias a su alto estatus económico podían tomar bajo su protección a artistas, científicos y bajo su protección a artistas y científicos, haciendo posible que surgiera el Renacimiento. Miren, nos habla del Renacimiento, que se transformó en un movimiento cultural que revolucionó el curso de la historia, nos dice. Con base en el texto, son aportes de la ciencia al movimiento cultural descrito, excepto, a ver, lean las opciones, chicos. ¿Cuál es el excepto? ¿Qué es lo que no pertenece al Renacimiento? A ver, aquí ya van comentando muy bien. Los demás también, a ver, comenten. ¿Qué no pertenece al Renacimiento? A ver, aquí ya nos dan el literal C, nos dicen que no pertenece al Renacimiento. Veamos.
Analicemos todo, ¿ya? La representación de las partículas métricas y proporcionales del cuerpo revolucionó el estudio anatómico humano. Esto sí pertenece porque recordemos que en ese entonces prácticamente se dio un especial énfasis a lo que era la anatomía humana y por eso decíamos que el Renacimiento está ligado con la medicina. Literal B nos dice la ilustración del primer vehículo autopropulsado por la acción de unos resortes en espiral, acoplando a unas ruedas dentadas, innovó la ingeniería. ¿Quién fue la persona que creó el primer vehículo autopropulsado por la acción de unos resortes? A ver, ¿quién se acuerda? Nicolás Copérnico. No era Nicolás Copérnico. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, muy bien. Hace referencia a Leonardo da Vinci. C. El descubrimiento del sextante, este es el excepto y aquí ya nos dan el literal C. ¿Por qué este es el literal C? A ver, ¿quién se acuerda en qué año se dio el sextante? O a ver, ahorita que están en sus celulares, ¿en qué año se dio el sextante? A ver, o ¿en qué año? 1750. 1750. 1750, chicos. ¿Qué siglo sería? 18. Siglo XVIII. Correcto, sería el siglo XVIII. El siglo XVIII nada tiene que ver con el Renacimiento, porque el Renacimiento, ¿desde qué siglo a qué siglo se da? Del 15 al 16. Del siglo XV al siglo XVI. Entonces, negado, el excepto es el sextante. Y por último nos habla de que se estableció que el Sol es el centro del sistema de planetas que orbitaban de forma elíptica alrededor de él. Impulsó el avance de la astronomía, nos habla de que el Sol es el centro del sistema. Se nos habla de que el Sol es el centro del universo, en pocas palabras, ¿a qué teoría hace referencia? Heliocentrismo. Al heliocentrismo, muy bien, hace referencia al heliocentrismo. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, pregunta número 12. Pregunta número 12. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 12? A ver, veamos. Pregunta número 12. ¿Me va a ayudar, por favor, con la lectura de la pregunta número 12? Estefi Jerez. A ver, pregunta 12. ¿Qué pasó con Estefi? A ver. Ya. Habermas concibe a la democracia deliberativa como un sistema político legible no solo porque sus seguidores o la mayor parte de las personas lo crea, sino porque necesita argumentos de respaldo y para justificar este sistema considera necesario superar la actitud pasiva de los ciudadanos a través de su participación en actos de deliberación, diálogo, debate con la finalidad de llegar a consensos y acuerdos. Por lo tanto, esta propuesta democrática aparece como el completo ideal de la democracia representativa. Ya, muy bien. Y nos dice, son limitaciones de la democracia excepto. Es decir, que prácticamente todas estas pertenecen a limitaciones de la democracia, excepto una. Una no es una limitación. Si no es una limitación, sería una ventaja, en pocas palabras. A ver, comenten sus respuestas en el chat. ¿Cuál no es una limitación de la democracia deliberativa? El literal D nos dicen por aquí. Y efectivamente es el literal D, porque el literal D, ¿qué nos dice? Regulación de las entes estatales en el planteamiento de condiciones de participación. No es una limitación. Al contrario, esto vendría a ser una ventaja prácticamente, porque nos dice regulación de las entes, es decir, controlar la participación. Las condiciones, es decir, definir día, lugar, fecha, hora,
donde se va a tratar esos temas. Entonces, la respuesta sí es el literal D de esta pregunta. Ese es el excepto. Los otros literales sí son limitaciones porque nos dice la población no cuenta con información suficiente para decidir. Sí es una limitación porque si yo no conozco algo, prácticamente no voy a argumentar bien. La B, las decisiones son tomadas por grupos selectos de personas. Es verdad porque, por ejemplo, en la silla vacía, por más de que yo vaya y quiera participar en la silla vacía, al final cierta norma, cierta regla se lo va a tomar por votación. Entonces, prácticamente si se llevan grupos selectos, obviamente va a haber favoritismo. Y la C, predominio de movimientos políticos que son seguidos por la mayor cantidad de gente. También es una limitación porque hay personas que dan su vida a morir por ciertos partidos y con esas personas no hay cómo hablar ni nada, entonces sí sería una limitación. La D no es ninguna limitación, más bien vendría a ser una ventaja. La pregunta número 13, a ver, la pregunta número 13, ayúdeme con la lectura, por favor, Valeria Acosta. Ya, buenas tardes, licencia, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Ya. En el pueblo afro de Esmeraldas, la elaboración de un instrumento musical involucra elementos de la localidad y también otros que tienen sus raíces en la cultura africana y llegaron a estas tierras cuando sus antepasados fueron traídos a América en condiciones de esclavitud. Esta fusión dio lugar a varios instrumentos, sonidos, ritmos y melodías, siendo muy representativos de su cultura. Por ejemplo, uno de ellos se elaboraba con láminas de madera de chonta o pambil, con resonadores de tubos de guadúa que se percuten con 2 palos de madera con una bola de caucho crudo en la punta. Además, tienen su base en los xilófonos africanos. Listo, nos dice que con base en el texto, identifiquemos el instrumento al que hace referencia. A ver, ¿cuál es este instrumento? Marimba. Los micrófonos. Entonces, miren, ¿cuál es? Ya. A ver, entonces, chicos, ¿cuál es ese instrumento? Nos dice que hace referencia a los esmeraldeños y que prácticamente está compuesto por 2 palos de madera con una bola de caucho crudo en la punta, nos dice. Y que se parece al xilófono africano. A ver, el literal B nos dicen aquí. Y es correcto, es el literal B. Hace referencia a la marimba. La marimba es un instrumento propio, característico de lo que es Esmeraldas. De lo que es Esmeraldas. Y prácticamente se parece a los xilófonos africanos si nos damos cuenta. Es hecho a base de madera la marimba. Nos habla también por ahí del bombo, el guasá y el cununo. El bombo, claro que sí lo utilizan así para tocar su música propia, pero no es un instrumento característico. El guasá es una especie de maracá que se le agita y sale un sonido. Y el cununo pertenece a la familia de los tambores, pero tampoco es un instrumento característico. Siguiente pregunta, pregunta número 14. A ver, la pregunta número 14, ayúdenme con la lectura. Belén Paredes. Complete el texto. Durante el gobierno de Yamil Maguad sucedió uno de los procesos históricos más impactantes que ha afrontado el Ecuador, conocido como, y ocurrió el 8 de marzo de 1999. Dada cuenta de una aguda crisis dentro del sistema nacional, en el 2000 el régimen inició el proceso de dolarización en la economía ecuatoriana, lo cual ocasionó la reducción del proceso adquisitivo de la clase media. Muchas personas fueron inducidas a mantener sus ahorros en sucres y con la ejecución de la dolarización. Esto implicó la pérdida de dinero por el cambio, que pasó de 5.000 a 25.000 sucres.
por dólar. De esta manera surge un proceso de migración de ecuatorianos que viajaban en busca de mejorar sus ingresos económicos. El literal B. El literal B nos dicen por aquí. A ver, el literal B. Veamos, el literal B. Nos dice, bueno, nos habla de la presidencia de, nos habla de Yamil Maguad, en la presidencia de Yamil Maguad. ¿Qué nos dice? Aparte de eso, la presidencia de Yamil Maguad nos habla de 1999. ¿Qué sucedió en 1999? Aquí nos habla de Lazo, nos dice por aquí Carlos Cocha. Sí, Lazo estuvo involucrado en esto también. Ya, y sumamente involucrado. Entonces, miren, 1999, gobierno de Yamil Maguad, se dio la dolarización en el año 2000. ¿Cómo se conoce eso? Se conoce como feriado bancario. Aquí nos dan la respuesta, el literal B nos dice, es el feriado bancario. Y abajo nos pregunta, ¿qué pasó con la migración? ¿Cómo fue la migración? Y debido al feriado bancario se dio una migración externa, porque prácticamente muchas personas tuvieron que abandonar el país e irse a otros países. Principalmente se fueron a Norteamérica y a Europa. En Europa principalmente a España. A España se fueron más. Dentro de nuestros literales, bueno, antes de olvidarme, cada vez que ustedes escuchen feriado bancario o lean por ahí feriado bancario, siempre va a estar relacionado con lo siguiente. El feriado bancario está relacionado con la liberalización financiera, está relacionado con lo que es la dolarización, el cambio de moneda, es decir, del sucre al dólar, está relacionado con la migración. El feriado bancario está relacionado con la presidencia de Maguad. También está relacionado o se da en el año de 1999 y en el 2000 ya se da la dolarización. Entonces, miren, todo esto está relacionado con el feriado bancario. Una cosa importante, ¿se acuerdan que yo una vez les presenté una tabla y les dije, a ver chicos, el feriado bancario, en el feriado bancario, ¿se da el aumento o se da el descenso de la inflación? Aumento. El aumento nos dice, correcto, aquí nos están diciendo que se da el aumento de la inflación. Aquí en el chat también me mandan por interno, se da el aumento de la inflación. Eso es sumamente importante, se da el aumento de la inflación. Ya, eso con respecto al feriado bancario. Aquí nos habla prácticamente de otro evento que se llama la década perdida. La década perdida, chicos, en realidad es un evento relacionado con Osvaldo Hurtado. La década perdida hace referencia a que nuestro país asumió la deuda exterior, la deuda exterior. Pero ¿por qué se dio esto de la década perdida? Porque Osvaldo Hurtado realizó una especie de trato en que supuestamente el país asumía la deuda de ellos, la deuda externa, en dólares, y que a cambio los principales bancos del Ecuador no retribuyan en sucres, algo que nunca sucedió. Eso fue la década perdida. Perdón chicos, bueno, aquí estamos hablando de la década perdida, pero también estaba haciendo relación a lo que es la sucretización, que hacía referencia a Osvaldo Hurtado. A eso se refiere. Estaba haciendo relación a lo que es la sucretización proveniente de Osvaldo Hurtado. La sucretización, chicos, la sucretización que también está relacionado con la década perdida, porque en ese entonces todos estábamos atravesando una profunda crisis económica y aparte de eso,
el presidente Osvaldo Hurtado por la década o por su presidencia, prácticamente asumió la deuda de la banca internacional. Y como les dije, asumimos esa deuda y prácticamente salimos estafados. A eso se refiere. La respuesta sí, era el feriado bancario, migración externa en esta pregunta, en la pregunta número 14. La siguiente pregunta, chicos, a ver, la siguiente pregunta nos habla de historia, nos habla de técnicas agrícolas. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 15? La pregunta número 15 nos dice, en historia de América se desarrollaron grandes civilizaciones y cada uno supo responder de forma autónoma a las problemáticas propias que surgieron debido a su ubicación geográfica. Así pues, en el caso de la agricultura, los mayas crearon técnicas de cultivo conocidas como roza, nos dice. A ver, roza y quema. Aparte de ese nombre, bueno, nosotros le conocemos como milpa, pero también le conocen ellos como roza y quema, que es lo mismo. Lo que consistía en la quema de árboles, cuyas cenizas eran usadas como abono para la producción, nos dicen, especialmente en los sembríos de maíz. Esta técnica ha llegado a ser usada incluso en sociedades actuales. A partir del texto, identifica la razón por la que se empleó esta técnica. A ver, ¿por qué los mayas crearon esta técnica? ¿Se acuerdan que vimos un video? A ver, ¿por qué implementaron los mayas esta técnica? A ver. Y aquí ya nos dan la respuesta. En literal B nos dicen. A ver, chicos, ¿pero por qué? A ver, ¿se acuerdan que en ese video vimos que ellos, bueno, ya vimos que ellos habitaron en zonas selváticas? Aquí ya nos dan la respuesta de que hace referencia a literal B. Habitaron en zonas selváticas, muy bien. ¿Pero qué pasaba en las zonas selváticas? ¿Qué había o por qué crearon ellos esa técnica? A ver. Era muy escaso encontrar zonas en las cuales ellos pudieran entrar para el cultivo, así porque todo estaba repleto de árboles ya que era la selva. Así que utilizaron este sistema en el cual consistía en quemar los árboles y ocupar sus residuos como fertilizante. Muy bien, correcto. Aquí también Andrés me manda por interno porque no tenían dónde cultivar debido al exceso de árboles. Correcto, había mucho exceso de árboles y ¿qué tuvieron que hacer ellos? Tumbar esos árboles, quemar y utilizar la parte que tumbaron para sembrar prácticamente. Veamos los otros literales a qué hacía referencia. Nos dice el literal A, el suelo cultivable al estar ubicado en la cordillera. Miren, ya nos habla de que está ubicado en la cordillera, es decir, en la montaña. Era propenso a la erosión y a la sequía, siendo necesario una regulación microclimática. ¿Qué hará referencia? ¿Qué técnica se refiere en el literal A? Gracias. A las terrazas. ¿Y las terrazas a qué civilización pertenecen? Inca. A los incas. Muy bien. El literal C nos dice la escasez de tierras cultivables y su cercanía a lagos los llevó a crear espacios agrícolas sin utilizar las tierras de su asentamiento. Nos dice que utilizaron los lagos y que no utilizaron la tierra. A ver, ¿a qué técnica hará referencia? ¿Chinampas? A las chinampas, muy bien. Hace referencia a las chinampas. ¿Y quién se acuerda el origen de las chinampas? A ver, ¿por qué ellos ocuparon los lagos? A ver. Porque existía mucha población. Correcto, existía mucha población y prácticamente había poca tierra y mucha agua, decíamos. Las chinampas, chicos, ¿a quién pertenecen? Aztecas. A los aztecas, muy bien. Y la última, literal D, nos dice, estaban expuestos a constantes sequías, lo que les impedía tener adecuadas cosechas en el año, especialmente en verano. Hace referencia, bueno, a las sequías, nos dice que les impedía tener inadecuadas cosechas en el año, especialmente en verano. Hace referencia a los cochas, que ahí prácticamente almacenaban el agua y eso les servía en verano para regar los cultivos. Pregunta 16. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 16? Pregunta
Pregunta número 16. Ayúdame con la pregunta 16. Soledad Carranza. Ya, buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Soledad. Una persona llegó a Ecuador desde otro país y debido a que el Estado ecuatoriano reconoce que los derechos civiles se aplican de forma universal, pudo circular libremente, trabajar, adquirir bienes y formar una familia sin impedimento de ninguna clase. Son características del tipo de derecho descrito en el texto excepto. Ya, muy bien, nos dice el excepto, chicos. A ver, aquí ya nos dan el excepto. A ver, recordemos, chicos, a ver, derechos civiles y derechos políticos. A ver, recordemos un poquito. Los derechos civiles. Los derechos civiles, ¿qué decíamos que eran? ¿O qué hacen referencia a los derechos civiles? Al bienestar de la persona. A proteger la integridad de la persona. Sí, hace referencia a proteger la integridad de la persona. Está relacionado con lo que son los juicios, con la parte legal y también se refieren a lo que son los contratos. ¿Se acuerdan en la anterior clase? Yo les dije que, bueno, les pregunté algo. El matrimonio, chicos, ¿es un contrato, sí o no? Sí. Sí, el matrimonio sí es un contrato. ¿Y se acuerdan que resolvimos una pregunta relacionada con el simulador, que habían dicho que tenían problemas con esa pregunta? A ver, y estaba relacionado con las de escrituras. ¿Las de escrituras, lo que tiene que ver con terrenos, es civil o es político? Civil. 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 Ya, muy bien. Ahora vamos con los derechos políticos. Los derechos políticos, ¿qué nos dicen en cambio los derechos políticos? ¿A qué hacen referencia? A la participación del individuo en el Estado. Muy bien, hace referencia a que la persona participe dentro del Estado, participe dentro de la sociedad. A eso se refiere. Aquí en el caso ya nos dice que son derechos civiles, en pocas palabras, ya nos dice que son derechos civiles. Y nos dice que prácticamente escojamos las características del derecho descrito, es decir, de los derechos civiles, menos uno. Nos dice que hay un excepto, uno que no corresponde. Aquí ya nos dan la respuesta. El literal D nos dicen que es la respuesta. Veamos. Equipara las relaciones de poder entre los individuos. Sí pertenece porque hace referencia a la integridad de las personas. Asegura que la legalidad se aplique de forma justa. Sí se refiere porque hace referencia a lo que son legalidad, o sea, de forma justa, hace referencia a juicios. Garantiza que la vida sea posible y respetada. Sí, porque hace referencia a la integridad, decíamos. Y la D, ¿por qué no corresponde, chicos? A ver, ¿por qué no corresponde? Este es el excepto, pero ¿por qué no corresponde? Porque la libertad de expresión e ideologías es político. Correcto, porque esto en realidad es político. Los derechos políticos hacen referencia a que la persona participe en el Estado. ¿Y cómo la persona participa en el Estado? Participa a través del sufragio, participa teniendo tal vez algún cargo público dentro del Estado, participa también expresando sus ideas, sus pensamientos, participa dando a conocer sus ideologías, sus pensamientos, sus ideas. Entonces, por eso el literal D no pertenece. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 17. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 17? Ayúdeme con la pregunta 17. Brian Peñalosa. A ver, Brian, ¿qué pasó? A ver, veamos. Ayúdame entonces, por favor. Jonathan Lozada. Jonathan, ayúdame con la pregunta 17. Ya, Lisa. Al micrófono nos dice Brian, ya. Identifica el mecanismo de expresión al que se hace referencia en el texto. En su
ciudadano acude a una sesión del GAT de su localidad para participar en la discusión del plan estratégico para el próximo año, debido a que es necesario la construcción de obras de viabilidad para la ciudad. Reconoce que puede invertir para que se tome en cuenta su opinión en la distribución equitativa de las designaciones al GAT, gracias al reconocimiento de espacios de deliberación que buscan el consenso entre los diversos actores sociales. Listo, chicos, a ver. Según el texto, según lo leído, nos habla de plan estratégico, por ahí nos habla de obras de viabilidad. A ver, ¿cuál será la respuesta? Tenemos presupuesto participativo, audiencias públicas, consejos consultivos o cabildos populares. A ver, comenten su respuesta. A ver, aquí ya van comentando la respuesta. El literal A, el literal D, nos dicen por aquí el A, el D. A ver, ¿cuál mismo es? A ver, ¿cuál mismo es la respuesta? ¿Se acuerdan que yo les dije que hay una palabra clave? Y esa palabra clave era plan estratégico. A ver, el plan estratégico, ¿se acuerdan que sí les dije eso? El plan estratégico. Plan estratégico, chicos. ¿Qué es un plan estratégico? A ver, sí les dije, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es un plan estratégico? Plan financiero. Sí, es un plan financiero. En ese plan prácticamente se colocaban se colocan las obras y cuánto cuestan estas obras. Y eso es un plan que lo utiliza el GAT. Y este plan dura 1 año. A ver, ahora sí, miren. Aquí ya me estaban dando la respuesta. Entonces, miren, ¿qué nos dice el texto? Que prácticamente un ciudadano acude a la sesión del GAT en su localidad para participar en la discusión del plan estratégico. Es decir, el plan estratégico que hace referencia a un plan donde que se ponen las obras y los costos para el próximo año, dice. Debido a que es necesario la construcción de obras de viabilidad para la ciudad, él conoce que puede intervenir para que se tome en cuenta su opinión en la distribución equitativa de las asignaciones. Miren, estamos hablando de la distribución equitativa del dinero, porque nos dice en la distribución equitativa de las asignaciones del GAT, la distribución equitativa del dinero, gracias al reconocimiento de espacios de deliberación. Se nos habla de dinero aquí. ¿A qué hará referencia? A ver, aquí ya nos dan la respuesta. La literal A nos dicen aquí que es la respuesta. Hace referencia al presupuesto participativo. Muy bien. Hace referencia al presupuesto participativo porque cuando hablamos de presupuesto participativo hablamos de dinero y esto estaba ligado con el plan estratégico de los municipios. No se olvidarán de esto, este es un dato sumamente importante. El presupuesto participativo está ligado al plan estratégico. La siguiente pregunta, a ver, pregunta número 18. La pregunta número 18. A ver, antes de pasar, chicos, me olvidé aclararles sobre los cabildos populares que nos estaban aquí mencionando. Ya tenemos la respuesta. ¿Por qué no era cabildo popular, chicos? A ver, ¿por qué no es cabildo popular? Porque prácticamente interviene, bueno, en el cabildo popular interviene el GAT e interviene la ciudadanía. En el cabildo popular En el cabildo popular se tratan asuntos sociales, pero no se habla nada de dinero. Y en este caso, en el párrafo estábamos hablando de dinero, y cuando hablamos de dinero, hace referencia al presupuesto participativo, por eso no era cabildo popular. A ver, ahora sí pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta 18, miren. ¿Se acuerdan que de esto también vimos unos videos? A ver si se acuerdan. ¿Qué nos dice?
Identifica la razón por la que se inventó la técnica descrita en el texto. Y nos habla de qué? Nos habla de los camellones, nos dice mucho ojo, los camellones. Fueron plataformas hechas con montículos de tierra en medio del agua, de tal forma que sobresalía una parte plana sobre la cual se podía practicar la agricultura, ya que se encontraba rodeada de agua, cuya cantidad se podía aumentar o disminuir a voluntad. Este aporte inca, ojo, aporte inca nos dice, este aporte inca ayudó a solventar uno de los principales problemas que enfrentó esta población. A ver, aquí ya nos dan las respuestas. ¿Por qué se creó los camellones? Nos dicen pocas palabras. ¿Por qué o para qué se inventó los camellones? A ver, aquí nos dan la respuesta. En literal T nos dicen que es la respuesta. Vean, literal T. En literal D nos dice, al habitar en terrenos muy altos, los cultivos se deterioraban debido a las heladas y a las lluvias. Esto es correcto porque prácticamente recordemos que ellos crearon esto de los camellones para evitar las heladas y las lluvias. El agua durante el día absorbía el calor y en la noche, que era sumamente frío, prácticamente esa agua media tibiecita caliente mantenía húmedo y mantenía en buenas condiciones al cultivo. Entonces era por eso que se creó. Los otros literales sabemos que están mal, pero veamos a qué pertenece. La falta de terreno cultivable debido al crecimiento de la población. Miren, ya solo con leer que aumentó la población, ¿a qué hará referencia? Si nos habla de que aumentó la población y ocuparon el agua, ¿a qué hará referencia? A las chinampas, muy bien. Hace referencia a las chinampas de los aztecas. La B. El agua de las lluvias bajaba principalmente hacia las laderas altas, lo que arrasaba los cultivos. Nos dice que llovía y prácticamente los cultivos se iban con todo y montaña vendría a ser, porque nos habla de las laderas. A ver, ¿a qué técnica hace referencia literal B? Terrazas. Terraza. Las terrazas, muy bien, hace referencia a lo que son las terrazas. El literal C, al estar en zonas en las que el suelo era arenoso y sin agua, tuvieron que aprovechar los nutrientes del subsuelo. Nos dice prácticamente, vendría a hacer referencia a lo que son los chultunes, porque era una especie de hueco de cámara subterránea. Entonces ya tenemos nuestra respuesta. El literal C es la el literal D es la respuesta, la que hace referencia a las heladas y a las lluvias. No se olviden de eso, los camellones con heladas y las lluvias. Las terrazas de los incas, en cambio, hace referencia a lo que son las precipitaciones y la erosión. Pregunta 19. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 19? Ayúdenme, Leslie Yauli, del curso QJ. Un estudiante de bachillerato que forma parte del consejo estudiantil junto con sus compañeros ha decidido formular un plan para rescatar y reducir el número de perros y gatos callejeros. Este proyecto lo ha dado a conocer en la asamblea de su comunidad y están próximos a presentarlos al consejo de su cantón, de tal manera que han podido ejercer plenamente sus derechos políticos. Son características del tipo de derecho ejercido, excepto. Muy bien, miren. Aquí mismo ya nos habla de qué. A ver, miren, nos dice que un estudiante prácticamente forma parte del consejo estudiantil, nos dice que forma parte del consejo estudiantil y que prácticamente él junto con sus compañeros realizó un plan para reducir el número de perros y gatos callejeros. Y ese proyecto lo han dado a conocer a la asamblea de la comunidad y que prácticamente están próximos a darlo a conocer al consejo de su cantón. Pero aquí mismo nos dice que ya se refieren a los derechos políticos, nos dice, aquí mismo ya nos dice que esos derechos políticos. Ahora, ¿qué nos dice? Son características del tipo de derecho ejercido, excepto, a ver, nos dice prácticamente que todos estos pertenecen a los derechos políticos menos uno. ¿Cuál es el que no pertenece a los derechos políticos? A ver, comenten su respuesta. Aquí ya van poniendo la respuesta, muy bien.
A ver, los demás, a ver, comenten su respuesta. ¿Qué no pertenece a los derechos políticos? El literal D nos dicen por aquí. Veamos. Analicemos todo. El desarrollo del sentido de pertenencia a la sociedad. Que pertenece a la sociedad, nos dice, ¿derecho civil o derecho político? A ver, el A. ¿Derecho civil o derecho político, chicos? Si nos habla de la pertenencia con la sociedad. Político. Político, muy bien, es un derecho político, esto sí pertenece. Y aquí en el caso mismo nos dice que prácticamente el estudiante crea un proyecto para su comunidad, entonces sí. El B, posibilita ser parte del gobierno y expresar opiniones. Parte del gobierno nos dice, y expresar opiniones. ¿Civil o político? Político. Correcto, es derecho político porque prácticamente nos dice que participa dentro del gobierno dando opiniones. La C, garantiza que se dé la libre asociación entre personas, civil o político. Político. Es político. Muy bien, es político porque prácticamente hace referencia a la participación de las personas. Y yo participo asociándome a distintas cosas. Por ejemplo, aquí el estudiante nos decía que formaba parte del consejo estudiantil. Y lo que no pertenece es el literal D, chicos, que nos dice equilibra las relaciones de poder entre las personas. ¿Por qué no pertenece el literal D? Que la equidad entre las personas será civil. Correcto, porque esto es un derecho civil. Acordémonos de eso siempre. A ver, acordémonos lo que les estaba diciendo, los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos políticos hacen referencia... a ver, esperen, les borro esto, ¿ya? Listo. A ver, la respuesta aquí era el D, el excepto, porque era un derecho civil y aquí nos hablaba de derechos políticos. Acuérdense de esto, chicos, los derechos políticos siempre hacen referencia a la participación. Hacen referencia a la participación. La persona participa dentro del Estado, participa dentro de la sociedad. Hace referencia a la participación pública de una persona con respecto a la sociedad. Los derechos políticos, ¿cómo yo participo? Participo a través del sufragio, participo dando a conocer mis ideas, dando a conocer, ¿qué más? Mis opiniones. Participo también a través de las asociaciones. Yo me puedo asociar a distintos organismos, a distintos proyectos. En cambio, los derechos civiles, y no se olvidarán de esto, los derechos civiles hacen referencia a proteger la integridad de las personas. Está relacionado con la parte penal, con la parte judicial y se basa en lo que son los contratos. Y a ver, les hago unas preguntas. La circulación, o sea que yo puedo circular libremente por la calle sin el temor de que nada malo me pase. ¿Civil o político? Civil. Civil, ya. Asociarme tal vez a algún proyecto o formar parte de algo, ¿civil o político? Político, ya. El sufragio civil o político? Político. Ya. Político. Si les hablan de escrituras, de terrenos, ¿civil o político? Civil. Civil. Todo lo que tenga que ver con algún papel que haya que firmar, como por ejemplo las escrituras y cosas así, son derechos civiles porque está relacionado con la parte judicial. Vamos con la siguiente pregunta, pregunta número 20. Igual, miren, seguimos con derechos, a ver. Y ahorita ustedes ya están papelitos para derechos civiles y políticos. A ver,
Pregunta número 20. ¿Qué nos dice? Elija las características de los derechos políticos. Miren, en cambio aquí ya nos pide de los derechos políticos, nos dice. Arriba nos decía de... Bueno, arriba también había una pregunta relacionada con los derechos políticos. Pero bueno, nos dice aquí, elija las características de los derechos políticos descritos en el texto. Matilde Hidalgo de Procel fue una relevante ciudadana lojana. Luchó por los derechos políticos, nos dice, miren, derechos políticos de las mujeres. Prueba de ello es que fue la primera mujer en ejercer el voto en Ecuador y Latinoamérica. Además de haber sido diputada electa, por ello se consagró como uno de los personajes más importantes del Ecuador. Lo más importante de aquí es que nos dice o nos habla de los derechos políticos. Veamos, aquí ya nos dan la respuesta, veamos. Permite la libertad de asociación entre las personas. ¿Qué decíamos? ¿Que era un derecho civil o era un derecho político el uno? Político. Derecho político, no se olviden. La libertad de asociarse, de formar parte de algo, es un derecho político. El 2, posibilita la regulación de las relaciones entre individuos, civil o político. Civil. Correcto, es un derecho civil porque nos habla de regulación de las relaciones entre los individuos, es decir, proteger la integridad de las personas, que ninguna persona se crea más que otra. Entonces, de civil. La 3, garantiza que la ciudadanía forme parte de las decisiones del Estado, civil o político. Político. Político, muy bien, es un derecho político. Y la 4, garantiza las condiciones indispensables para una vida digna. Bueno, nos habla de vida digna, en realidad estaría más relacionado con los derechos de segunda generación, entonces no. ¿Cuál es la respuesta aquí? Es 1 y 3 la respuesta, porque nos dice que seleccionemos las características relacionadas con los derechos políticos. Entonces es 1 y 3 la respuesta. Que vendría a ser el literal de prácticamente. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 21, miren. A ver, la pregunta número 21, ¿qué nos dice? A ver, ayúdenme con la pregunta número 21. John Ibarra. Ya lo hice. Completen el enunciado. A finales del siglo XX, los afrodescendientes vivían en una sociedad que no reconocía algunos de sus derechos. En este contexto surgió la figura de Martin Luther King, activista que buscaba garantizar el principio de igualdad natural de los seres humanos en las leyes estadounidenses. Esto se consiguió en 1965, con la promulgación de la ley que garantizó a los afroamericanos el derecho al voto. Ya. Muy bien, miren. Aquí a principio hará referencia, nos dice que completemos el enunciado, pero es un principio que nos piden el enunciado. Aquí ya nos dan la respuesta, literal C nos dicen. Y es correcto porque miren, estamos hablando prácticamente de, bueno, primero ya nos da aquí una pista. Nos dice natural aquí, que es natural de los seres humanos. Prácticamente es algo inherente a los seres humanos. Y nos habla aquí del sufragio, el sufragio prácticamente de los afroamericanos, nos dice, y su derecho al voto. Entonces hace referencia a la igualdad natural. ¿Por qué a la igualdad natural? A ver, ¿por qué será que hace referencia a la igualdad natural? Porque desde que nacemos tenemos el derecho al sufragio. A la igualdad natural, porque sí, o sea, así hace referencia, porque prácticamente la igualdad natural, ¿qué decíamos? Que viene de la palabra naturaleza, y esto es algo inherente a las personas, por el simple hecho, inherente a las personas, por el simple hecho de existir. Nosotros ya tenemos derechos, nos decían. Aquí nos habla obviamente del sufragio, y nos habla del sufragio porque el sufragio es algo para todas las personas, es un derecho que se nos da a todas las personas.
Entonces, la respuesta sí era igualdad natural. Fraternidad no tiene nada que ver. Fraternidad es relacionado como que con hermandad. Dignidad, peor. Y la libertad, aquí no nos habla nada de libertad. La siguiente pregunta. Historia ecuatoriana nos dice, a ver. Pregunta número 22. Ayúdame con la pregunta número 22, Jenny Rivera. Buenas tardes, dice. Ya. El 9 de marzo de 2000, el gobierno ecuatoriano impuso la dolarización para evitar que el tipo de cambio del sucre con el dólar continúe al alzar sin control gubernamental y que provoque un efecto negativo para la economía del país. Esta crisis a nivel nacional desencadenó una ola migratoria a fines del siglo XX. Con base en el texto, selecciona las causas que provocaron la crisis descrita. 1. La sucretización de la deuda externa privada, poco control en las entidades financieras, crisis hipotecaria internacional, pérdida del valor de la moneda. Ya. Muy bien, miren, ¿de qué estamos hablando aquí en el texto? Prácticamente nos habla del 9 de marzo del 2000, nos dice, en el gobierno ecuatoriano se impuso la dolarización, nos habla del cambio del sucre del cambio del sucre al dólar, nos dice. Y prácticamente nos dice que esta crisis a nivel nacional desencadenó una ola migratoria a finales del siglo XX. Y que con base en el texto seleccionemos las causas que provocan esta crisis. ¿Esto está relacionado con qué, chicos? A ver, ¿con qué estará relacionado nuestro párrafo? A ver. Feriado bancario. Feriado bancario. Feriado bancario, muy bien, está relacionado con el feriado bancario. Y nos dicen las causas, a ver, ¿cuáles son las causas, chicos? A ver, lean, ¿y cuáles son las causas? A ver, aquí nos dan la respuesta. El literal D nos dicen que es la respuesta. El literal D nos dicen, veamos. La sucretización de la deuda privada no tiene absolutamente nada que ver, porque la sucretización de la deuda privada está relacionado con Osvaldo Hurtado. Les estaba mencionando por arriba también, que está relacionado con Osvaldo Hurtado. Y hacía referencia que que Osvaldo Hurtado hizo un trato, asumió la deuda externa privada de los principales bancos y personas con dinero que tenían en el exterior, a cambio de que después nos lo devuelvan en sucres todo lo que nosotros íbamos a hacer, algo que nunca se cumplió. Entonces a eso se refiere la sucretización. El poco control a las entidades financieras, sí, porque se llama feriado bancario, o sea, está relacionado con la banca. Y en ese entonces recordemos que a la banca no había quien le controle. Entonces ellos realizaban créditos, préstamos, lo cual les costó más tarde la pérdida porque dieron créditos, prácticamente asumieron varios riesgos económicos y después con todo lo que sucedió en Ecuador, con el fenómeno del Niño, con el cambio de moneda, se vieron perjudicados. La crisis hipotecaria internacional, no, porque nos habla de una crisis a nivel internacional, entonces no tiene nada que ver. Y la pérdida del valor de la moneda, sí, porque prácticamente, ¿qué decíamos? Que se cambió que cambiamos de moneda a través de la dolarización. A través de la dolarización. Prácticamente cambiamos del sucre al dólar estadounidense. Entonces, la respuesta 2 y 4, literal D. Esa es la respuesta de la pregunta 22. La siguiente pregunta, a ver, pregunta 23, chicos, a ver, la pregunta 23. ¿Qué nos dice la pregunta 23? A ver, yo voy a leer. Nos dice, en las universidades medievales creadas por la Iglesia, se intentó demostrar la existencia de Dios, lo que dio origen a una nueva forma de pensamiento, conocida como, nos dice. Ojo, conocida como. Ya. En la que se trató de conjugar el pensamiento lógico con la fe.
Ojo, nos habla del pensamiento lógico y nos habla de que intentan conjugar con la fe, utilizando el primero como medio para afianzar el segundo, dando espacio para debates que permitieran el progreso del conocimiento y la filosofía. A ver, ¿a qué hace referencia, chicos? A ver, comenten sus respuestas. El literal C nos dicen por aquí. A ver, los demás también comenten su respuesta. A ver, el literal C nos dicen, hace referencia a la escolástica. Muy bien, hace referencia a la escolástica porque prácticamente aquí nos dice que se intentó conjugar el pensamiento lógico con la fe. Y en la escolástica prácticamente, ¿qué se trató de hacer o qué intentó hacer la iglesia? Intentó buscar explicaciones lógicas sustentadas como que en algo científico para explicar lo que tenía que ver con la cristiandad, como que con los paisajes bíblicos. Entonces trató de buscar algo lógico, explicaciones lógicas para explicar lo que tenía que ver con la iglesia. Entonces es el literal C. El materialismo aquí no tiene nada que ver. El materialismo nos dice que prácticamente las personas o lo que predomina en las personas es la parte material, que solo las personas son solo cuerpos, serían más, no creen en la parte espiritual. El humanismo hace referencia a lo que es la razón, pero no para explicar fenómenos relacionados con la cristiandad, simplemente a la búsqueda de la razón. Y patrística hace referencia al estudio de los padres con respecto a la religión cristiana. Pregunta número 24. Miren, nos habla de las plantaciones coloniales. A ver, ¿qué nos dice sobre las plantaciones coloniales? Ayúdame con la lectura de la pregunta 24, Katy Muyulema. Pregunta 25. Entre los siglos... La 24, Katy. Perdón. 24. Las plantaciones coloniales ubicadas en las zonas cálidas fueron centros de producción de corte capitalista que surgieron como respuesta a los procesos de acumulación de capital a través del comercio mundial que vivía el mundo de esa época. Fue en estos lugares donde empezaron a surgir las primeras ideas de independencia gracias a la riqueza que generaban, sobre todo cuando las reformas borbónicas impidieron el libre comercio y buscaron cobrarle impuestos a esa riqueza. Con base en el texto, identifica la consecuencia de la institución descrita. A. Aseguramiento del trabajo aborigen con el endeudamiento hereditario. B. Desaprovechamiento de tierras que no eran productivas. C. Dependencia de la producción de plantas como el cacao. D. Aumento de la manufactura que se valía de la mano de obra aborigen. Ya, muy bien, miren. Nos dice que prácticamente seleccionemos la consecuencia de las plantaciones. La consecuencia de las plantaciones nos dice, a ver, veamos nuestras opciones. Aseguramiento del trabajo aborigen con el endeudamiento hereditario. Esto hace referencia al concertaje. Si hace referencia al concertaje, ¿con qué estará relacionado? Haciendas. Con las haciendas, muy bien. Está relacionado con las haciendas. La B, desaprovechamiento de tierras que no eran productivas. Esto no tiene nada que ver porque en el párrafo decía que las plantaciones coloniales estaban ubicadas en zonas cálidas y que prácticamente aseguraban el comercio mundial. Entonces esto es mentira, al contrario, fue el aprovechamiento. La C, dependencia de la producción de plantas como el cacao, y aquí ustedes mismos me dan la respuesta, que es la respuesta literal C, nos dicen. Y efectivamente es la respuesta literal C, porque en las plantaciones coloniales se dio el monocultivo. ¿Qué es el monocultivo? Cultivar un solo producto. Correcto, cultivar una sola cosa. En este caso,
En las plantaciones cultivaban únicamente lo que es el cacao, en algunas plantaciones, en otras plantaciones únicamente lo que es la caña de azúcar, y así sucesivamente. Prácticamente en las plantaciones se cultivaba una sola cosa, y recordemos además que el cacao fue el principal producto llevado desde América hacia España, entonces prácticamente hubo una dependencia tal de lo que es las plantas de cacao, especialmente porque era demandado en España y de aquí llevaban para España. Y la de aumento de la manufactura, que se valía de la mano de obra aborigen. Solo con leer que decía mano de obra aborigen y manufactura lo hubiésemos descartado, porque manufactura está relacionado con el obraje. Y aquí nos preguntaba sobre las plantaciones, entonces no. La respuesta literal C. Y vamos con la última pregunta. No, todavía tenemos más preguntas, perdón. Vamos con la pregunta 25-26. En la 26 se termina. Pregunta 25. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 25? A ver. Veamos. La pregunta 25, aquí ya nos dan la respuesta. Entre los siglos XVI y XVII se empezó a cultivar caña de azúcar, nos dice, en los valles cálidos de la actual provincia de Imbabura. En este periodo, muchos esclavos de origen africano fueron llevados allí para suplir la mano de obra indígena y conformaron una gran comunidad en el Valle del Chota. Miren, nos habla del Valle del Chota ya. En esta zona aparecieron varias expresiones musicales, las cuales combinaron elementos africanos y europeos que dieron origen al ritmo conocido como, caracterizado por ser más rápido que la música afroesmeraldeña y porque las mujeres llevaban una botella en la cabeza mientras bailaban. Nos dice que las mujeres llevan una botella en la cabeza mientras bailan. Aquí nos dan la respuesta. El literal D nos dicen que es la respuesta y que hace referencia a lo que es la bomba. Muy bien, la bomba pertenece al Valle del Chota y las mujeres llevan una botella en la cabeza mientras bailan. El chigualo, chicos, ¿qué era el chigualo? A ver, ¿qué era el chigualo? ¿Se realizaban en los velorios cantos? Sí, está relacionado con velorios para niños menores de 7 años. El arrullo y el alabao en realidad son cantos. Son cantos, el arrullo y el alabao son cantos que las personas interpretan en distintos eventos. La respuesta sí era la bomba. Y vamos con la siguiente pregunta. Todavía hemos tenido más preguntas. A ver, pregunta número 26. ¿Qué nos dice la pregunta 26? La democracia nos dice, hace referencia al modelo que complementa la noción de la democracia representativa a través de la adopción de un procedimiento colectivo. Ojo, nos habla de un procedimiento colectivo, nos dice, de toma de decisiones políticas en el cual se incluye la participación activa de la ciudadanía. Este tipo de democracia representa, ojo, participación de la ciudadanía, nos dice por aquí. Este tipo de democracia representa una ventaja para la sociedad, ya que en ella se considera tanto la elección de un grupo de personas como representantes del poder popular y también la toma de decisiones a través de la reflexión, la argumentación y la discusión, nos dice. A ver, ¿cuál es la respuesta de esta pregunta, chicos? A ver, ¿de qué democracia estaremos hablando? A ver, si nos habla de procedimiento colectivo, nos habla de participación, ¿de qué tipo de democracia estaremos hablando? La A nos dicen por aquí, que es la respuesta. Muy bien, estamos hablando de la democracia deliberativa, porque en la democracia deliberativa, prácticamente las personas participan en la toma de decisiones.
Las personas participan en la toma de ¿qué pasó? Se me borró. Las personas, como les estoy manifestando, participan en lo que es la toma de decisiones. Ya no se escribe. A ver, ahora sí, en la toma de decisiones, ya va yo. Entonces, miren, las personas participan en la toma de decisiones, pero de decisiones relacionadas con el ámbito público, decíamos. Por eso hay distintos mecanismos, silla vacía, cabildo popular, audiencias, entre otras. Constitucional. Una democracia constitucional no, porque una democracia constitucional, primero, es un término que no está acuñado. Segundo, bueno, hace referencia a que nos basamos en una constitución, sí, pero no es un término acuñado. Entonces, negado. Y no hace referencia a la participación de la ciudadanía. Pluralista hace referencia a partidos políticos y nada que ver con lo que estamos hablando. Y directa hace referencia a escoger a los representantes para que esas personas prácticamente lideren. Entonces, no, es deliberativa pública. La siguiente pregunta. Esta pregunta está fácil, chicos. A ver, ¿qué nos dice? El paso del mito a logos. Mito a logos. Pasar del mito a logos. ¿Qué es pasar del mito a logos? A ver, ¿qué es pasar? Pasar de fe a la lógica. Correcto, es pasar de una respuesta tradicional a lo que es la lógica. Y esto está relacionado, siempre que ustedes vean esto del paso del mito a logos, está relacionado con lo que es la filosofía. Hace referencia a la filosofía. Entonces nos dice, el paso del mito a logos es un mito de la historia de la civilización. ¿De qué civilización? A ver, comenten sus respuestas. Aquí ya nos ponen las respuestas. A ver, los demás también comenten sus respuestas. Literal C nos dicen de respuestas aquí. Veamos. Romana, no, porque Roma no tiene nada que ver con filosofía. Es griega. Muy bien, es griega. Y acá abajo nos dice, pues esto fue la influencia más grande para que se desarrolle una conciencia. ¿Qué será? Una conciencia humanista, nos dicen aquí la respuesta, literal C. Correcto, es una respuesta, es una conciencia humanista. ¿Por qué? Porque humanista hace referencia a la búsqueda de la razón, a la búsqueda del conocimiento. Y eso fue importante para precisamente artistas como Miguel Ángel, Botticelli, que rescataron el conocimiento e ideales clásicos. Entonces es el literal C, griega humanista. La siguiente pregunta, a ver, relacionen, nos dicen, ya mismo terminamos, chicos. A ver, tenemos a la colonia, a la época colonial y a la época contemporánea. Contemporánea que abarca desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Hasta la actualidad es la época contemporánea. A ver, seleccionen, relacionen, chicos. A ver, ¿cómo quedaría la relación de la pregunta 28? A ver, aquí nos dan las respuestas. El literal A nos dicen que es la respuesta. Veamos, analicemos. En la época colonial, la responsabilidad exclusiva de la crianza de los niños, correcto, esa era la función de la mujer en la época colonial. Su función estaba relacionada con ser esposa y ser madre y dedicarse a la crianza de los hijos. Y también con el D, nos dice el fomento del cuidado de valores tradicionales de la familia. Sí, porque prácticamente tenía que fomentar eso.
valores tradicionales relacionados con lo que manifestaba la iglesia. Y actualmente la mujer prácticamente ya participa en la vida política. También actualmente la mujer ya únicamente ya no se dedica al cuidado del hogar, sino también a su desarrollo profesional. Por eso hay muchas mujeres que estudian carreras universitarias. Entonces es 1 CD y 2 AB literal A. En este caso la respuesta. La siguiente pregunta. Pregunta número 29. A ver, esta pregunta, ¿se acuerdan que esto ya analizamos? A ver, pregunta número 29. Nos dice, con base en el texto, identifica el impacto del aporte descrito. En Egipto el sol marcaba el ritmo de su organización y el río Nilo, sobre todo sus inundaciones. La base de la economía. La necesidad de prever las cíclicas inundaciones llevó a la civilización a elaborar el primer instrumento para establecer los periodos de siembra y cosecha. Y esta pregunta incluso estaba en el simulador de EAES, me acuerdo. A ver, aquí ya nos dan las respuestas, los demás también. A ver, ¿cuál es la respuesta de la pregunta 29? A ver, nos habla de la civilización de Egipto. Nos habla de que prácticamente ellos buscaban algún instrumento para prever las cíclicas inundaciones, nos dice. A ver, el literal C nos dicen aquí. Correcto, es el literal C. ¿Por qué? Porque el literal C nos dice, establece la duración del año en torno a un número determinado de días, lo cual permite organizar con un sistema de medidas las jornadas laborales, escolares y cotidianas. ¿A qué hace referencia el literal C? A ver. El calendario. Calendario. Muy bien. Hace referencia al calendario solar que sirvió prácticamente para dividir el año y eso fue bastante útil para ellos y para nosotros también porque nos permitió dividir el año en distintas secciones y es bastante útil y nos permite organizarnos organizar nuestras jornadas, etc. La A no, porque nos dice permite medir de manera precisa cortas fracciones o pequeños intervalos de tiempo. No hace relación porque la pregunta era con respecto al calendario solar y no sirve para medir pequeñas fracciones, sino para medir el año en un número de días. La B, satisfacer las necesidades hídricas, no tiene relación con el calendario solar, entonces no, la respuesta es el literal C. Y la última pregunta. Con base en el texto, identifique el proceso histórico que reconoció la Declaración de los Derechos, nos dice. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establecieron los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que serían las bases de la Constitución que creó una nueva forma de Estado llamada monarquía constitucional, la cual monarquía constitucional. ¿Dónde estoy? Ya. Llamada monarquía constitucional, la cual proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de libertad, de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Los derechos del hombre y del ciudadano nos dicen prácticamente con qué está relacionado eso. Ya nos dan ustedes la respuesta, si estaba fácil. Está relacionado con la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa se dan los derechos del hombre y del ciudadano y hace referencia a los derechos de primera generación. Hace referencia a los derechos de primera generación. Entonces, esa es la respuesta. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, chicos, ¿con qué declaración está relacionada? Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está relacionada con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los Derechos Humanos. La independencia de Estados Unidos. Chicos, si les preguntan, si tal vez se encuentran con alguna pregunta que está relacionado con la primera generación y les piden más de una opción, obviamente está relacionado con la Revolución Francesa, pero también algunos libros
ciertos textos le relacionan también con la independencia de Estados Unidos. Entonces, en eso tendrán cuidado, chicos. En el caso de que tengan que escoger entre dos opciones, entre más de una opción, sería Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, primera generación. Pero más con lo que es la Revolución Francesa. Y la Revolución Industrial, ¿con los derechos de qué generación está relacionada? La segunda generación. Con la segunda generación. Muy bien, está relacionado con los derechos de segunda generación. Y eso ha sido, chicos, todo por la clase del día de hoy. Y prácticamente terminamos de resolver 30 preguntas.